Esto es una ejecución y el encubrimiento ya se está cayendo. Aquí está la contradicción que nadie en el poder esperaba. Cuanto más rápido intentaron cerrar esta historia, más rápido empezó a volverse en su contra. Porque lo que ocurrió en Minneapolis no solo terminó con un hombre muerto, sino que detonó algo mucho más peligroso para quienes mandan: la pérdida de control del relato. Y no entre sus críticos habituales, sino dentro de su propia base. Esto te importa a ti por una razón muy concreta. Porque si la versión oficial puede torcerse así de rápido frente a cámaras, testigos y datos básicos, entonces la pregunta no es qué pasó ese día, sino qué pasa cuando te toca estar en medio de algo parecido. ¿Y quién decide en segundos si tu vida encaja o no en una narrativa conveniente? El nombre es Alex Peretti. El lugar, una protesta pacífica en Minneapolis. La respuesta del poder fue inmediata: etiquetar, justificar, cerrar filas. Pero casi al mismo tiempo empezaron a aparecer grietas, videos, detalles, reacciones inesperadas y una señal que en política siempre significa peligro. Aliados tradicionales empezaron a retroceder en público. Pero aquí viene el punto que cambia todo. Si esta historia fuera tan simple como dijeron al principio, no estaríamos viendo a defensores de la Segunda Enmienda, voces conservadoras y hasta figuras mediáticas afines tomando distancia en cuestión de horas. Eso no pasa por accidente. Eso pasa cuando algo no cuadra. Y ahora la pregunta no es solo qué ocurrió con Alex Peretti, sino qué intentaron tapar y por qué el encubrimiento se está desmoronando tan rápido. La versión inicial se presentó como un hecho aislado, casi administrativo. Según los comunicados y publicaciones oficiales, Alex Peretti fue descrito como una amenaza armada durante una protesta y la acción letal se justificó en segundos. Esa fue la historia que intentaron fijar desde el primer momento. Rápida, cerrada, sin matices. Pero aquí está el patrón que empieza a emerger cuando miras los detalles uno por uno. Fact: Peretti estaba en una protesta en Minneapolis. Fact: testigos y el propio relato coinciden en que una mujer estaba siendo rociada con gas pimienta por agentes federales. Fact: Peretti se acerca para ayudarla. Fact: es rociado con gas, reducido físicamente y recibe múltiples disparos. Fact: posteriormente, la narrativa oficial gira alrededor de un arma de fuego que él portaba legalmente, con permiso de porte oculto, y que según múltiples relatos nunca fue desenfundada. Ahora detente un segundo y piensa en esto. Si el eje central del caso fuera realmente un atacante armado, ¿por qué el foco comunicacional tuvo que moverse tan rápido? ¿Por qué pasar de los hechos del lugar a una campaña inmediata de etiquetado público? Esa prisa no es casual. Aquí es donde la historia deja de ser un incidente y empieza a parecerse a un reflejo automático. En casos anteriores, el guión se repite. Ocurre una muerte, se lanza una acusación extrema y se espera que el ruido ahogue cualquier otra pregunta. Pero esta vez algo falló, porque los datos básicos, el permiso legal, el arma en la funda, el contexto de ayuda a otra persona, no desaparecieron, circularon. Y aquí viene el giro que reconfigura todo. La reacción no se quedó en un solo lado del espectro político. Según las reacciones públicas citadas, comenzaron a escucharse objeciones desde sectores que históricamente defienden el porte de armas y la autoridad federal, cuando incluso ellos empiezan a decir: esperen, la historia ya no es controlable. Esto no va solo de lo que pasó en una calle de Minneapolis, va de lo que ocurre cuando un relato oficial se construye demasiado rápido y choca con hechos que no se pueden borrar. Y a partir de aquí, la presión solo aumenta. La afirmación más repetida desde el poder fue simple: era una amenaza. Pero cuando bajas el volumen y miras la secuencia real, esa palabra empieza a perder peso. Hecho: el arma que llevaba Alex Peretti estaba oculta, con permiso legal, y no fue mostrada en ningún momento previo a los disparos. Hecho: en los registros visuales y testimonios citados, sus manos no están empuñando un arma, sino ocupadas mientras intenta ayudar a otra persona que estaba siendo rociada con gas. Hecho: aún así, el uso de fuerza letal fue inmediato y múltiple. Aquí está la pregunta que cambia la percepción del caso. Si la justificación dependía de un arma lista para disparar,
¿Por qué la discusión pública tuvo que desplazarse tan rápido hacia ataques personales y etiquetas extremas? Observa lo que no se defendió. No hubo una explicación detallada del momento exacto en que Peretti habría representado una amenaza activa. Hubo, en cambio, una avalancha de calificativos. Y entonces la historia se acelera. Hecho, figuras del propio ecosistema conservador comenzaron a señalar la incoherencia. Algunos dijeron abiertamente que parece que fue desarmado antes de recibir los disparos. Otros cuestionaron la lógica básica. Alguien con intención de masacre no se queda intentando ayudar a otra persona mientras es rociado con gas. Esa grieta importa más que cualquier discurso opositor. Aquí es donde el relato oficial empieza a volverse frágil, porque cuando incluso aliados ideológicos señalan que la secuencia no tiene sentido, la discusión ya no es política. Es lógica, y la lógica, una vez activada, no se controla con comunicados. A partir de este punto, lo que estaba destinado a cerrarse en horas empieza a expandirse. Más reacciones, más presión, más actores preguntando lo mismo en voz alta. Y lo que sigue ya no depende solo de lo que ocurrió en la calle, sino de cómo el sistema responde cuando su versión deja de ser creíble. Entonces, la evidencia que más incomodó no vino de una investigación externa, sino de las propias contradicciones internas. Hecho. Mientras se insistía públicamente en que Alex Peretti era un atacante, comenzaron a circular imágenes y descripciones donde el arma no aparece en sus manos en ningún momento. Hecho, la justificación oficial se sostuvo en la mera existencia del arma, no en su uso. Esa diferencia es clave, porque cambia completamente el marco del caso. Pero aquí está la fractura que no pudieron sellar. Al mismo tiempo que se difundía esa versión, voces influyentes del mismo espacio ideológico empezaron a decir algo muy específico. Esto no encaja. No lo dijeron con emoción, lo dijeron con lógica básica. Si el arma nunca se desenfundó, si la atención de Peretti estaba puesta en proteger a otra persona, ¿en qué punto exacto se activa la amenaza letal? Observa la contradicción. Por un lado, discursos oficiales afirmando certeza absoluta. Por el otro, una narrativa que necesita exagerar intenciones porque los hechos visibles no alcanzan. Cuando las palabras tienen que correr más rápido que la evidencia, suele ser porque la evidencia no coopera. Y aquí aparece el detalle que cambia cómo se ve todo a partir de ahora. Esta no fue solo una reacción posterior para justificar lo ocurrido. Fue un intento preventivo de fijar culpabilidad antes de que las preguntas se multiplicaran. Etiquetar primero, explicar después. El problema es que esta vez el orden se notó demasiado. A partir de ese momento, la historia deja de girar solo alrededor de una muerte y pasa a girar alrededor de una estrategia. Porque si la versión oficial fuera sólida, no necesitaría blindarse con ataques, ni con silencio institucional, ni con desvíos constantes. Y justo ahí es donde la presión empieza a volverse sistémica. Lo que sigue no es una discusión aislada, sino una acumulación de frentes abiertos que avanzan al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, el control se pierde rápido. A partir de ahí, todo empieza a moverse al mismo tiempo. Hecho, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara solicita formalmente que los jefes de ICE, CBP y USCIS comparezcan ante el Congreso. No es un gesto simbólico, es una señal de que el caso ya no se puede contener solo con comunicados. Hecho. Al mismo tiempo, senadores que estaban dispuestos a votar un paquete de financiación comienzan a retirarse públicamente, diciendo que no apoyarán ningún proyecto que incluya más dinero para el Departamento de Seguridad Nacional mientras estas prácticas sigan sin control. Ahora observa la velocidad. En cuestión de horas, un caso que supuestamente estaba cerrado genera audiencias, bloqueos legislativos y fracturas internas. Esto no es normal. Y aquí viene el reset que cambia el ritmo. Si todo fue legal y claro, ¿por qué el sistema político empieza a comportarse como si estuviera en modo contención de daños? Hecho. Líderes demócratas anuncian que votarán en contra del paquete de financiación si incluye recursos adicionales para ICE y la patrulla fronteriza. Hecho.
Figuras públicas celebran ese giro y reconocen que fue producto de presión ciudadana directa. Hecho, el cierre del gobierno empieza a entrar en la conversación como una posibilidad real. Todo esto mientras la investigación del caso sigue sin resolverse. Y aquí está la sensación que empieza a instalarse: pérdida de control. No de un actor, sino de varios al mismo tiempo. El Ejecutivo defiende una versión. El Legislativo se resiste a financiarla. La opinión pública observa el video y saca sus propias conclusiones. Esa combinación es volátil. La pregunta ya no es solo qué pasó con Alex Peretti. La pregunta es qué ocurre cuando demasiadas piezas empiezan a moverse a la vez y ninguna responde a una sola narrativa. Porque cuando la presión se acumula así, algo termina cediendo. Y justo cuando parece que el conflicto no puede escalar más, aparece un nuevo frente que cambia completamente el terreno. Y es aquí donde la historia deja de sentirse lejana y se vuelve personal, porque ya no estamos hablando solo de agencias, comunicados o votos en el Congreso. Hecho, Alex Peretti era enfermero de cuidados intensivos en el Hospital de Veteranos de Minneapolis. Hecho, trabajaba con pacientes críticos, muchos de ellos veteranos, y era descrito por colegas y familias como alguien dedicado a cuidar a otros en sus momentos más vulnerables. Esa no es una biografía abstracta, es una vida cotidiana, reconocible. Piensa en la escena completa: una protesta, gas pimienta, una mujer en el suelo, un hombre que se acerca a ayudar, y minutos después, 11 disparos. No en un callejón oscuro, sino a plena luz del día. Si tú hubieras estado ahí como observador, ¿en qué momento habrías pensado que la situación justificaba ese final? Esa es la pregunta que muchas personas se están haciendo ahora mismo. Hecho, testimonios de pacientes y familiares empiezan a circular. Un hombre cuenta que Peretti fue el enfermero de su padre en la UCI, que leyó su despedida final. Otro colega recuerda conversaciones triviales entre turnos, planes que nunca se cumplirán. Estos detalles no son sentimentales por accidente, cambian el marco, porque obligan a comparar la etiqueta oficial con la realidad humana. Y aquí viene el punto incómodo. Si alguien así puede ser descrito públicamente como terrorista en cuestión de horas, ¿qué margen queda para cualquier ciudadano común cuando se cruza con el poder armado del Estado? No es una pregunta ideológica, es práctica, es sobre riesgo. Si esto te resulta inquietante, no estás solo. Mucha gente está reconociendo algo familiar en esta secuencia, una vida normal reducida a una palabra conveniente. Y cuando eso pasa, la distancia entre ellos y tú se acorta peligrosamente. Pero para entender por qué este patrón se repite, hay que mirar más arriba al sistema que lo permite. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más reveladora. Para entender por qué esto ocurre así, hay que mirar el mecanismo, no el escándalo. Hecho, tras la muerte de Alex Peretti, agencias federales limitaron el acceso a la investigación. Hecho, autoridades locales y estatales quedaron al margen mientras la información se centralizaba. Hecho, incluso se menciona que se negó acceso a evidencia clave, generando una respuesta legal inmediata desde el condado. Esto no es improvisación, es procedimiento. Aquí está la idea que incomoda. El sistema funciona mejor cuando decide rápido y explica después. No porque sea justo, sino porque la velocidad reduce el espacio para preguntas, etiquetas fuertes, versiones cerradas y luego silencio administrativo. Esa combinación no depende de una persona, depende de incentivos. Nadie quiere ser el primero en decir: esperen, revisemos. Ahora observa lo que eso habilita. Si la narrativa inicial se acepta, se normaliza la excepción. Si se normaliza la excepción, la próxima vez se ejecuta más rápido. Menos explicaciones, menos controles. Y cuando alguien intenta frenar ese proceso, aparece la presión política, el bloqueo institucional o el descrédito público. No es conspiración, es inercia de poder. Este es el punto donde la historia se vuelve más grande que un solo caso, porque cuando el sistema prioriza protegerse a sí mismo, la verdad se convierte en una variable incómoda. Y eso explica por qué vimos algo poco común: aliados, legisladores y hasta fiscales locales empujando en direcciones distintas al mismo tiempo. El mecanismo empezó a chirriar. Pero aquí viene el giro final de esta parte. Cuando un sistema entra en modo defensivo, no se calma, o se reforma
o se endurece. Y las señales que están apareciendo ahora mismo sugieren que la próxima fase ya está en movimiento. A partir de aquí, el camino se divide en dos direcciones claras. Ninguna es teórica. Ambas ya están tomando forma. Hecho, por un lado, hay demandas legales en curso exigiendo acceso inmediato a la evidencia federal relacionada con el tiroteo. Hecho. Fiscales locales invocan su autoridad constitucional para investigar lo ocurrido sin interferencias. Eso abre un escenario en el que el caso deja de estar blindado por una sola narrativa y entra en un terreno mucho más peligroso para quienes intentaron cerrarlo rápido. Pero al mismo tiempo se activa el otro camino. Hecho. Desde cuentas oficiales y figuras del poder se redobla el lenguaje. Se insiste en llamar terrorista a Peretti. Se publican imágenes del arma como si eso por sí solo resolviera todo. Se señala a manifestantes, gobernadores y opositores como parte de un problema mayor. Esto no es aclaración, es escalada. Es preparar el terreno para resistir cualquier conclusión que no sea la inicial. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Estos dos caminos no pueden coexistir por mucho tiempo. O la evidencia se impone y obligan a una revisión profunda, o la retórica se endurece hasta convertir cualquier cuestionamiento en una amenaza al orden. Cuando un sistema llega a ese punto, la siguiente decisión ya no es técnica, es política. Ahora piensa en el corto plazo. Si la investigación avanza y contradice la versión oficial, el costo no será solo para una agencia, será para toda la estructura que la defendió públicamente. Y si en cambio se bloquea, el mensaje que queda es aún más inquietante que ver no garantiza saber y grabar no garantiza justicia. Nada de esto está resuelto todavía. Pero una cosa sí está clara. La próxima movida ya se está gestando, en tribunales, en el Congreso y en la conversación pública. Y lo que ocurra después va a definir no solo cómo se recuerda a Alex Peretti, sino qué tipo de historias pueden cerrarse en el futuro y cuáles no. Y aquí está la idea que queda cuando bajas el ruido y miras todo el arco completo. Esto nunca fue solo sobre un hombre ni sobre un enfrentamiento en una protesta. Fue una prueba de estrés. Una prueba para ver qué pasa cuando una versión oficial choca de frente con imágenes, tiempos y hechos que no se pueden acomodar fácilmente. Y la reacción inicial no fue explicar mejor, sino cerrar filas más rápido. Reencuadra la historia así. No es el poder cometiendo un error y corrigiéndolo, sino el poder apostando a que la velocidad vence a la verdad. Funciona muchas veces. Esta vez, no tanto, porque demasiadas piezas se movieron al mismo tiempo. Aliados que dudan, legisladores que frenan fondos, fiscales que demandan acceso y ciudadanos que ya no aceptan una etiqueta como explicación suficiente. La inferencia es clara y perturbadora. Cuando el encubrimiento falla, no es porque el sistema se vuelva moral de repente, sino porque pierde sincronía. Y cuando eso pasa, aparecen ventanas breves donde se puede ver cómo opera realmente. No duran mucho, pero dejan huella. Esta historia no termina con una conclusión cerrada. Termina con una pregunta abierta que va a repetirse en los próximos casos. ¿Quién controla el relato cuando la evidencia ya está en manos del público? Porque una vez que esa pregunta entra en juego, nada vuelve a ser automático. Si quieres seguir entendiendo cómo se desarrollan estas grietas, qué señales anticipan el próximo giro y por qué algunos casos se rompen mientras otros se entierran, quédate cerca, suscríbete, porque lo que viene después no empieza de cero. Empieza exactamente donde esto se quedó.